Este video está dedicado a mi padre que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Gracias por todo, papá, te quiero mucho. Dicho todo esto, lo mejor será empezar ya con el video porque es de mujeres hablar de sentimientos, así que si me dieran $1 por cada país grecoparlante que existe en el mundo tendría $2, lo cual no es mucho, pero es raro que hayan dos. Y si en cambio me dieran $1 por cada país grecoparlante que existe en el mundo y que además no esté quebrado, tendría lo suficiente como para comprar Argentina. Hoy les hablaré sobre Chipre, de su horrorosa situación inicial, de cómo esta empeoró aún más con el pasar de los años, mencionaré las claves que condujeron a su milagro económico, y por último explicaré cómo es que esta pequeña isla planea convertirse en la nueva potencia del Mediterráneo. Debido a su envidiable posición entre Oriente y Occidente desde el inicio de los tiempos, la isla de Chipre ha sido uno de los sitios más estratégicos e importantes de todo el mundo. No por nada, a pesar de estar habitada por griegos a lo largo de la historia, esta ha sido invadida por árabes, franceses, venecianos y otomanos, siendo estos últimos quienes más impactaron en su historia, pues en los 3 siglos de dominio turco muchos inmigrantes pertenecientes a esta etnia cruzaron el mar con el objetivo de comenzar una mejor vida, lo cual no generaría ningún tipo de conflicto o consecuencia a largo plazo debido a sus excelentes relaciones con los griegos. But I am more white than you. You look gypsy. I am blonde hair. Blonde hair I have. You gypsy. That means that your mother that is Turkish but your father is not. Oh. It's white, Greek, brown, gypsy. Para mediados del siglo XX, como es costumbre, la isla ya se encontraba en manos de otra potencia, más específicamente de los británicos, quienes aunque en un inicio celebraron el haber conseguido un punto tan estratégico para el comercio mundial, pronto se dieron cuenta de que por las constantes rebeliones de los locales quedarse con el sitio sería más incómodo que esta entrevista. Would you rather marry someone right now that your parents picked out or be single for the rest of your life? I'm an orphan. Por lo que las autoridades en Londres decidieron anexar el territorio circundante a sus bases militares y hacerla del papa adolescente con el resto de la isla. La hermosa noticia pronto derivaría en un no tan hermoso debate, pues aunque la independencia estaba muy cerca de ser celebrada, lo cierto es que los locales tenían diferentes opiniones sobre qué hacer una vez se fueran los británicos. Por un lado, los greco-chipriotas, que veían a Grecia como su madre patria, apoyaban la enosis, mientras que los turco-chipriotas preferían el taskim, o en otras palabras, la división de la isla en dos para que posteriormente Turquía se comiera el lado en el que vivían ellos. Lamentablemente, que griegos y turcos llegaran a un acuerdo fue más difícil que encontrar atún boliviano, por lo que en los acuerdos de Londres y Zúrich, Grecia, Turquía y el Reino Unido decidieron llegar a una solución neutral, creando a un nuevo estado llamado Chipre, que se independizaría en 1960, tendría prohibida tanto la enosis como el taskim, y contaría con una constitución basada en el respeto y la inclusión de ambos grupos, algo que sorprendentemente funcionaría de maravillas. And this is the Greek god, okay, Greek god. If you have Greek god, you would have win, but you lose. Lose where? Lose where? You lose? Why is Hagia Sophia this, not... Si creen que la situación política de la isla era caótica es porque aún no les he hablado de su economía. Para 1960 Chipre estaba dominado por el sector agrícola, el cual, aparte de ser poco lucrativo comparado con el sector industrial o el de los servicios, no se encontraba mecanizado, utilizaba técnicas más arcaicas que mi abuela, te quiero abuela, era muy susceptible a las sequías al no contar con tecnología moderna, y tanto la productividad como los sueldos de los trabajadores eran peores que el Kun Agüero aprendiendo inglés. Honestly, I play so bad, and then I say, okay, 2-2, okay, one chance please, and then, okay, if I score. De hecho, los chipriotas que trabajaban en el campo,
que eran la mayoría de la población, apenas tenían lo suficiente como para alimentar a sus familias, por lo que en el país simplemente no había el dinero suficiente como para lograr un gran consumo de bienes que acelerara el crecimiento económico, ahorros que le permitieran a la economía crecer a largo plazo, e inversiones que impulsaran nuevos negocios. Por otro lado, la manufacturación de bienes se realizaba en pequeños talleres al estilo artesanal, la infraestructura era tan tercermundista como tener un iPhone, casi no contaban con recursos naturales, al ser un lugar de difícil acceso el potencial turístico no se explotaba del todo, y como no tenían nada valioso que exportar pero sí muchas cosas que comprar, siempre tenían una balanza comercial desfavorable. Espera, ¿como que el iPhone es caro y que los tercermundistas son los que tienen Xiaomis? Carajo, soy pobre. Afortunadamente Chipre sí contaba con una gran ventaja, gente inteligente a cargo del país, quienes al saber que la población era escasa y no había mucho dinero, estos decidieron que la mejor estrategia no era gastar los pocos recursos que tenía el Estado en la construcción de megaproyectos o en un ambicioso programa de industrialización que claramente no iba a funcionar, sino que en cambio acordaron que lo más óptimo era concentrar todos los esfuerzos en realizar pequeñas pero importantes mejoras a cosas como la infraestructura de la nación, pavimentando caminos, construyendo carreteras, puentes, túneles, y mejorando los puertos, así como también en el fomento de la modernización del campo con la construcción de complejos sistemas de irrigación, y ayudando a los agricultores a hacerse con máquinas modernas. Otro punto importante fue la creación del Banco Central de Chipre y el Banco de Desarrollo de Chipre, dos instituciones que sirvieron como un excelente método para hacer que el sector privado prosperara al darle acceso a crédito barato sin que esto pusiera en peligro las cuentas públicas, y por último, el gobierno también fomentó el crecimiento del país mediante varias instituciones destinadas a la especialización y diversificación de la economía tales como el Instituto Técnico Superior de Chipre, en el que se enseñaría ingeniería civil, ciencias de la computación, ingeniería eléctrica, e ingeniería mecánica, o el Instituto de Hotelería y Servicio de Comida, en el que se capacitarían a los futuros trabajadores hoteleros. De esta manera, aunque Chipre no se convirtió inmediatamente en un país rico, sí logró modernizarse, gracias a la buena infraestructura. Estos pudieron captar la atención de diversas cadenas hoteleras que pronto se radicarían en sus costas. En el sector primario mejoraron tanto los sueldos de los campesinos como la productividad, lo que ayudó entre otras cosas a equilibrar la balanza de pagos, la compra de equipos agrícolas como cosechadoras y la instalación de sistemas de riego automáticos llevaría a muchos chipriotas al desempleo, chipriotas que pronto encontrarían nuevos y más lucrativos trabajos en un sector privado en plena expansión gracias al crédito barato, lo que incrementaría el consumo, acelerando el crecimiento económico a corto plazo, los ahorros, acelerando el crecimiento a largo plazo, las inversiones, que ayudarían a los nuevos negocios a surgir, y la recaudación de impuestos, que le daría al Estado la capacidad de invertir aún más en infraestructura, dar una mejor educación, y seguir otorgando créditos baratos. Vamos que la cosa iba mejor que un Toyota Corolla, bonito como el sol y jala como un campeón. Tracción delantera, independiente suspensión. Toyota Corolla. Lamentablemente, como se darán cuenta a lo largo del video, Chipre tiene menos suerte que los fans de las películas de Superman, y es que justo cuando el país estaba a punto de alcanzar el estatus de nación desarrollada pasó algo parecido a esto. A mamãe tá fazendo brincadeirinha? Cadê o neném? Todo comenzó el 15 de julio de 1974, cuando en Nicosia la facción progriega realizó un golpe de estado con el objetivo de concretar de una vez por todas la enosis, lo cual, como comprenderán, alertaría a Turquía hasta el punto en el que tan solo 5 días después, el 20 de julio de 1974, comenzaría la invasión total de la isla, invasión que sería tan exitosa que acabaría para siempre con el sueño de la enosis, y provocaría el colapso de la dictadura militar a los 9 días de haber llegado al poder. Desde entonces la isla ha estado más dividida que One Direction,
pues una vez derrocado el gobierno pro-Enosis las tropas turcas no se retiraron, sino que de hecho establecieron el estado títere de la República Turca del Norte de Chipre, el cual existe hasta la actualidad, mientras que la parte sur es gobernada por la República de Chipre, país al que el resto de naciones del globo simplemente llaman Chipre pues coinciden en que es el legítimo dueño de toda la isla, excepto claro por las bases militares que el Reino Unido controla hasta el día de hoy, y la zona tapón que administra las Naciones Unidas para evitar conflictos. Por cierto, la capital Nicosia está dividida por un muro muy parecido al de Berlín, solo que en vez de separar a las dos Alemanias este lo hace con la República de Chipre y la República Turca del Norte de Chipre. Ese no es asunto mío. A ti no te sale, cállate. Volviendo al plano económico, Chipre volvió a quedar al borde del colapso, más de 150.000 grecochipriotas fueron expulsados del norte por los turcos provocando así una seria crisis tanto de viviendas como de trabajos, el gobierno perdió unos importantes ingresos debido a que la gran mayoría de los recursos naturales se encontraban en el lado norte de la isla, así como también perdieron el 65% de los hoteles, la confianza de los inversores, y el puerto de Famagusta, desde donde se exportaban casi el 90% de los bienes. En resumen, más de un tercio de su población estaba desempleada y sin hogar, ahora sí que ya eran una nación sin recursos naturales, no contaban con muchos hoteles, y ya no tenían desde dónde exportar sus productos, lo cual los alejaría varias décadas del estatus de nación desarrollada. Afortunadamente con la guerra la isla no perdió su mayor recurso, los hoteles, no esos sí los perdieron, sus recursos naturales, no esos también, su mejor puerto, solo te quieres burlar de ellos, ¿cierto? Los Toyota Corolla, bonito como el sol y jala como un campeón. No, recuerda que eran tan pobres que con suerte conocían las carretas, a lo que me refiero es que a pesar de la mala situación Nicosia no dejó de implementar buenas políticas, y qué mejor ejemplo de esto que el programa masivo de construcción de viviendas que implementarían no solo para darle hogares a los refugiados, sino también para integrarlos a la fuerza laboral al darles empleos que por cierto no se acabarían una vez construidas las casas, puesto que el gobierno aprovecharía el hecho de que la mano de obra era considerablemente más barata para mejorar a una escala astronómica la infraestructura del país, pavimentando la mayoría de los caminos de tierra, los cuales por cierto eran los más comunes en la isla, construyendo modernas carreteras entre las principales ciudades del país, mejorando los puertos para reemplazar la dolorosa pérdida de Famagusta, dotando de electricidad a la mayor cantidad de casas posibles, iluminando las calles, mejorando los aeropuertos, y solucionando el problema de la falta de agua potable. El programa fue todo un éxito, solucionó el problema del desempleo y la falta de casas a la vez que mejoraba el potencial del país. De hecho, gracias a su buena infraestructura turística una vez se calmaron las cosas, porque nadie iría de vacaciones a un país que acababa de tener una guerra excepto quizás por las personas que tengan depresión por el retiro de Roger Federer, el número de turistas simplemente explotó, lo cual llamó la atención de múltiples cadenas hoteleras que rápidamente construirían instalaciones de lujo en sus costas, lo que a su vez aumentó aún más el número de turistas y bueno, creo que ya saben lo que viene después. Gracias a las buenas políticas aplicadas posterior a la invasión turca, Chipre pudo experimentar un crecimiento sin precedentes tanto en la década de los 80 como en la de los 90, lo cual catapultaría al país al estatus de desarrollado en 2001, a la Unión Europea en 2004, y a usar el euro en 2008. Lamentablemente cuando mejor le va a Chipre es cuando más hay que preocuparse, así que entonces, ¿qué fatalidad pasará ahora? ¿Un huracán? ¿Un tsunami? ¿Se les perderá el álbum del Mundial de Qatar? No, no fue nada tan grave. Entonces la crisis del 2008, tampoco. Chipre, a diferencia de su nación hermana Grecia, cuya economía se disfrazó de la selección chilena de fútbol, pudo salir relativamente ileso de la gran recesión. Sin embargo, 4 años después, en la crisis de la zona euro, el país quedó prácticamente en la calle. Pero, ¿por qué?
Bueno, para responder a eso hay que retroceder un poco en el tiempo a cuando a Chipre le iba mejor que a un vendedor de agua en el norte de México, acababa de ingresar a la Unión Europea, era calificada como una nación desarrollada, y contaba con la confianza absoluta de los empresarios, confianza que llevaría a múltiples inversionistas a invertir gran parte de sus fortunas en la isla, lo cual sumado a la llegada del dinero de los oligarcas rusos llevaría a los bancos locales a la gloria y les daría la posibilidad de hacerse súper ricos con una inversión muy segura. O sea, en Chipre. Bueno, pues aunque al país claramente le iba fenomenal debido a que su economía era pequeña, los márgenes de ganancias simplemente eran muy bajos como para ser una opción atractiva, por lo que lamentablemente los bancos chipriotas decidieron invertir el dinero en el extranjero, y digo lamentablemente porque al tener una gran cercanía histórica, cultural, y geográfica, las instituciones financieras eligieron como su destino a Grecia. No. Wait. La crisis financiera golpeó a Chipre extremadamente fuerte, todo el dinero que invirtieron los bancos se perdió de la noche a la mañana, la bolsa cayó más fuerte que este carrito de supermercado. El desempleo se fue a las nubes, y en general se podría decir que el país quedó al borde de la bancarrota. De hecho, el FMI junto a otras instituciones financieras tuvieron que hacer un préstamo de 10.000 millones de euros para evitar el colapso de la nación. Pero por mucho que se sufriera, lo cierto es que de la crisis salieron en tiempo récord, solo utilizaron 7.300 millones de los 10 que les prestaron, y en los años posteriores experimentaron un crecimiento económico tan acelerado que le ha permitido superar a Portugal, España, y estar ya al acecho de Italia. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los superaré económicamente. Ahora, si quieren saber qué políticas utilizaron para salir de la crisis tan rápido, déjenme decirles que se van a decepcionar, pues no hicieron ni tuvieron que hacer nada del otro mundo, ya que como esta crisis no fue causada por problemas estructurales en su economía, malas políticas, o errores puntuales, sino más bien por culpa de que los bancos le prestaron el dinero a un familiar irresponsable como yo cuando le presté dinero a mi tía Marta para que fuese al psicólogo luego de que mi tío Humberto la dejó. Quiero mi dinero de vuelta, tía. Entiendo que estés triste, pero el Victoria 3 no se compra solo. En cuanto superaron los efectos a corto plazo, Nicosia pudo demostrar lo sólida que era su economía y el por qué es uno de los candidatos más serios para ser el centro del Mediterráneo. Qué buen chiste. No es un chiste. Sé que la salud mental es importante, pero mira cómo de bien se ve el nuevo Victoria. Me refería a lo de que Chipre puede ser el centro del Mediterráneo. Ah, eso tampoco es un chiste. De partida, el país cuenta con una regulación y una burocracia que, aunque no sean de las mejores del mundo, siguen siendo consideradas buenas para los negocios. El gobierno es responsable, no expropia ni se mete con la propiedad privada, no es un abusador de la máquina de imprimir billetes, aunque probablemente eso se deba a que usan el euro, atraen activamente la inversión extranjera con políticas pro negocios, tienen un buen historial de colaboración con el sector privado, poseen el impuesto a las sociedades más bajo en la Unión Europea sin contar a Bulgaria, utilizan algo muy parecido a la Common Law, un sistema legal que es preferido por la mayoría de las empresas en el mundo pero que escasea enormemente en el viejo continente. Prácticamente la mitad de su población cuenta con estudios universitarios, y el 80% de su población puede hablar inglés fluidamente. Can you speak English? Fuck you! De acuerdo, invertir en Chipre es fácil, seguro, y te dará acceso a una mano de obra bien calificada, pero, ¿por qué hacerlo? ¿No que la isla era muy pequeña como para ser un lugar atractivo para los negocios? Bueno, es cierto que la isla física y demográficamente es minúscula, pero afortunadamente vivimos en un mundo en constante evolución en el que las cosas que parecían imposibles hace 10 años ahora son algo cotidiano, cosas como tiendas digitales, aplicaciones para el celular, y negocios / pequeños emprendimientos que no necesiten estar en un país para realizar operaciones en él.
Es en este contexto en el que Chipre podría conquistar el Mediterráneo, pues sin contar todas las ventajas mencionadas anteriormente, estar a unas pocas horas de vuelo de Asia, Turquía, el Medio Oriente, Israel, África y Europa, tener playas paradisíacas y una calidad de vida muy atractiva para los emprendedores. Estos cuentan con la fortuna de que cualquier empresa que se radique en sus costas no va a tener libre acceso a un mercado de 1 millón de personas, sino al segundo más grande de todo el mundo. Pero incluso si nunca logran atraer a empresas en masa, Chipre no debería tener problemas en el futuro. Poseen una industria bastante decente de productos farmacéuticos, cada año el número de turistas duplica el de los locales, son los amos en el manejo de los barquitos con más de 50 compañías grandes que coordinan una gran parte del transporte marítimo mundial, el sector de los servicios está altamente desarrollado, y recientemente han tenido la fortuna de encontrar gas natural cerca de sus costas. En fin, teniendo en cuenta el largo camino por el que los chipriotas tuvieron que transitar antes de alcanzar el desarrollo, me alegro de corazón que les esté yendo bien, al igual que me alegraría de corazón si recordasen las valiosas lecciones que aprendieron hoy. Nunca pero nunca confíes en alguien que se llame Grecia o Marta, y el mejor auto del mundo no es la del Cybertruck, la del Camaro, sino el Toyota Corolla, bonito como el sol y jala como un campeón. Mi nombre es Sergio, soy un sim, y me despido.